Había olvidado. Vale. Este, esto simplemente es un movimiento X y tenemos todo este impulso hasta acá, de esta manera. Lo voy a dejar marcadito para que lo puedan ir viendo con facilidad como yo. Una vez que tenemos nuestro bajo, el precio empieza a retroceder y nos crea un nuevo rompimiento, ¿verdad? Tenemos aquí el BOS, rompimiento de estructura, continuación bajista. Ok. Al tener ese rompimiento, nosotros tenemos ahora bajo débil, nuestro nuevo bajo débil y tenemos nuestro nuevo alto fuerte, que fue el inicio de todo el rompimiento. Continuación de tendencia. Ahora, algo muy importante, nosotros cuando tenemos este tipo aquí, lo correcto es ignorar este, incluso no marcarlo y quedarnos con este. Pueden hacerlo de esa manera ahorita básicamente, ya cuando tengan un poquito más de experiencia, lo pueden marcar de esta manera. ¿Por qué? Bueno, estos tipos de quiebres tienen una regla y el quiebre debe de ser con cuerpo de vela. Entonces, si nosotros nos fijamos en esta zona de aquí, los quiebres fueron con mecha, fueron con sombra de vela, por lo que no es válido ese rompimiento. Eso simplemente se le llama sacada de liquidez. ¿Por qué hacen esos movimientos los mercados? Bueno, porque hay personas con operaciones en long de esta manera a veces. Entonces, el mercado sabe que esas personas están posicionadas de esa manera o incluso hay otras personas que están posicionadas por debajo de esta manera. ¿Ok? Entonces, ellos saben que esa operación tiene su stop loss, más o menos así. ¿Qué hacen? El precio baja, rompe la barrerita roja que es el stop loss, es el seguro de tu operativa y te saca en pérdidas. Entonces, esos son tipo sacadas de liquidez, son movimientos que el mercado obliga para sacar a las personas del mercado antes de hacer el movimiento que todos estaban esperando. Ok, por eso en esta forma, cuando yo tengo aquí el precio que baja y empieza a retroceder, yo marco ahí mi punto más bajo, el que llegó. Viene, hace un rompimiento con mechas, por lo que no es válido. Entonces yo debo de esperar que un rompimiento con cuerpo de vela. Y más adelante sucede el rompimiento con cuerpo de vela. Ok, aquí ya sí es válido mi rompimiento. Bueno, regresamos a mensual y ya se Ujú. nos ve un poquito más de información. Tenemos aquí nuestro boss que habíamos marcado y tenemos nuestro otro boss que nos está diciendo, Pedro, estamos mensualmente en ventas. El euro, cuando esta gráfica sube, Sí, el valor del dólar contra el euro baja, ¿verdad? Esto es un mercado de Forex, es una divisa, ok. es un par de divisas. Entonces, tenemos nuestro rompimiento y nosotros debemos de entender que si mensual, de hecho, nosotros lo podemos marcar como ejercicio para que no se confundan con la estructura. Yo les recomiendo um, que agarren aquí este tipo de texto, lo pongan aquí abajo o a la izquierda donde ustedes quieran y pongan dirección de temporalidades, ¿vale? Bueno, nosotros en mensual, al tener un rompimiento hacia abajo, pues tenemos una tendencia bajista, está haciendo un retroceso para probablemente volver a caer, ¿verdad? Entonces nosotros ya tenemos nuestra dirección mensual. Ponemos mensual bajista. Ahí está. Y esto lo anclamos aquí. Ahí está, para que se quede ahí fijo en la pantalla. Bueno, ya Órale. tenemos nuestra dirección mensual. Ahora vamos a bajar a semanal. En lo que yo les había enseñado de las clases pasadas, que alguien me diga si mensual es bajista, semanal, ¿cómo lo debo de buscar?
A ver, alcista, ¿no? alcista, exactamente. Muy bien. Yo al bajar de temporalidad a semanal, yo que estoy viendo a partir de aquí, del bajo, del extremo, estoy viendo cómo el precio se vuelve alcista, ¿vale? Entonces nosotros vamos a volver a identificar esos tipos de rompimientos, esos BOS. ¿Se le ocurre alguna Y posible fíjense que aquí identificamos el más reciente, ¿vale? y es mi hermano compró en una tienda. Ah, a ver, ok. Identificamos aquí el más reciente BOS, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué debemos de esperar en semanal? Bueno, nosotros sabemos que semanal es alcista porque es un retroceso mensual. O sea, nada más está subiendo para intentar volver a caer porque mensual manda, es una temporalidad mayor y es más probable que vaya a mandar la mensual que la semanal, ¿verdad? En este caso a lo mejor no aplica. ¿Por qué? Porque en otras gráficas, en una temporalidad de años, el precio ya vino a tocar una tendencia alcista de años. Entonces, probablemente a partir de aquí, el euro se empiece a fortalecer contra el oro, contra el dólar, al pasar el tiempo, ¿verdad? Porque ya venimos de tocar una temporalidad anual. Esta gráfica no está completa. Bueno, regresamos a semanal y nosotros entendemos que semanal está alcista. Tenemos aquí, fíjense cómo semanal, esto es muy importante, cuando el precio venía cayendo, fíjense cómo nos fue creando estructura bajista y a partir de aquí la dejó de respetar. ¿Sí ven? ¿Dónde está grosor? Aquí. Fíjense, viene bajando, sas, y a partir de aquí dejó de respetar este alto y lo rompió. A eso se le va a llamar un choch, cambio de carácter, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos el cambio de carácter, fíjense cómo el precio sube fuertísimo, pero ¿qué creen? Que en todo este impulso que tenemos aquí, si nosotros marcamos nuestro Fibonacci como la clase que vimos anterior, de nuestro mínimo a nuestro máximo, el precio jamás, cuando hace el retroceso, jamás lo hace al 50% y vuelve a crear otro alto más alto. Bueno, ¿qué me está diciendo allí? Que el precio no está siendo eficiente y que todo lo que está haciendo acá arriba es una trampa para las personas que piensan comprar en esta zona de aquí, ¿vale? Y fíjense cómo se los lleva. Si ellos tenían operativa en compras, se los llevó y perdieron su dinero. Ok, una vez que yo tengo el Fibonacci, antes de yo quitarlo, yo necesito marcar con un rayo horizontal. Es esta línea de aquí, rayo horizontal. Marcar mi 50%, porque es mi punto de equilibrio que el mercado no ha logrado hacer, para no me agarre de sorpresa esa trampita que está haciendo acá arriba. Bueno, ese es un tip muy bueno. Entonces, ¿qué me está diciendo desde aquí? Semanal. Semanal me está diciendo que el precio está subiendo, necesita hacer un retroceso al 50, cuando menos, antes de volver a subir, ¿vale? Y fíjense cómo el precio viene exactamente el 50% antes de volver a subir, por lo que esto queda así de esta manera. Entonces ahora yo sí puedo confirmar que el precio está siendo eficiente en semanal y puede seguir subiendo. Yo me voy aquí a mis anotaciones y pongo semanal alcista. Alcista. Vale. De esa manera yo no me pierdo. ¿Por qué? Porque yo si en semanal yo voy a decir, bueno, yo estoy buscando compras, pero mensual es bajista. Hay que ver hasta dónde vamos a comprar. Si yo me voy a mensual, de hecho voy a dejar mis líneas marcadas de equilibrio y agarro mi punto alto y mi punto A, una cosita. Fíjense. En este impulso anterior, si yo marco mi Fibonacci, se marca desde arriba hasta el punto más bajo. En este caso es estas mechitas de aquí, ¿verdad? Bueno, o el rompimiento. Cualquiera de los dos es válido. Fíjense que nunca retrocedió el 50%.
yo voy a marcar aquí una línea para borrar mi Fibonacci para tener el gráfico lo más limpio posible. ¿Y qué me está diciendo? Que el precio no logró su eficiencia de mercado antes de caer. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si mensual es bajista y tú buscas ventas en esta zona de aquí, probablemente no te las va a respetar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en mensual debió de haber subido aquí antes de haber caído. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que esto es una trampa de mercado. De lo más probable es que el mercado suba al 50 antes de empezar a pensar que va a caer, ¿vale? Entonces nosotros es muy importante saber la estructura. ¿Por qué? Porque vas a tener una dirección del mercado de cada temporalidad. Nosotros ya sabemos, ok, mensual es bajista, ¿verdad? Y no fue eficiente. O le ponen una palabra que les recuerde que para que sea eficiente el mercado tiene que venir acá a largo plazo. Y en semanal alcista, fíjense, pasó lo mismo que les acabé de explicar. Ya fue eficiente, ya no hay necesidad de ponerle ahí que ya fue eficiente, ¿verdad? Si no se quieren perder en la estructura, pueden agregar semanal alcista, espero un retroceso, ¿verdad? Aunque eso ya más para adelante no va a ser necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque el precio ya rompió y cada que el precio rompe máximos, siempre va a buscar un punto de equilibrio al 50%, ¿vale? Aquí es donde entran las otras etapas de Fibonacci. De hecho, voy a borrar esto. Espero un retroceso. Eso ya es más que obvio, ¿vale? Eso ya es más que obvio. En el último impulso semanal nosotros marcamos nuestro Fibonacci y nosotros tenemos una zona de llegada al 50% antes de buscar compras, ¿ok? Este, podemos hacerlo de dos maneras. Ya más adelantito le voy a enseñar en otra clase lo que se le llama POIs de interés. Y con esos POIs de interés, yo me refiero a que en lugar de yo tener una zona así de grande, yo necesito tener una zona así de pequeña. ¿Por qué? Porque fíjense cómo el precio fue subiendo, creó un bajo, subió, bajó, subió y tuvimos este rompimiento en esta zona de aquí, ¿vale? ¿Por qué yo no marco toda la zona así? ¿Por qué no la marco toda así? Bueno, porque primero está respetar el 50% punto de equilibrio, ¿vale? Ahora, el otro POI, ¿por qué yo tengo 80 y 90 en Fibonacci? Porque el precio o puede llegar a este POI o puede llegar al 80% de mi retroceso Fibonacci. ¿Qué es lo que me va a decir el mercado de esta manera? Yo puedo borrar esto, así de facilito. Y yo ya no tengo una zona tan grande para entrar al mercado. Yo ya estaría esperando confirmaciones en una de estas dos zonas. ¿De qué manera? Si semanal es alcista, yo necesito que diario Sí, era bajista. se haga bajista y que en esta zona de aquí me haga este quiebre. Eso se le llama una confirmación de entrada por estructura. Me haga ese quiebre, yo marco el FIBO y ahora fíjense, yo ya tengo una zona de más alta probabilidad que se vaya a respetar para que el precio retroceda a ella y ahora sí tener más probabilidad de acertar en este movimiento. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuánto aumenta esa probabilidad? Si nosotros entramos por riesgo en esta zona de aquí, en este POI de aquí, punto de interés, la probabilidad ahí, como es entrada por riesgo, es aproximadamente del 55 al 60% de acertar. Pero una vez que nosotros tenemos que dentro de esa zona, sin que la rompa, dentro de esa zona me hago un cambio de estructura, cambio de carácter, choch, ¿qué nos está diciendo? ¿Sabes qué? Probablemente te voy a respetar esa zona y cuando hagas, y la siguiente zona que nos queda aquí en el 50%,
ahora tiene un porcentaje de probabilidad de hasta el 75, ¿sí? 75%, ¿verdad? Entonces aumentamos 15% nuestra probabilidad de que esto se vaya a respetar y no nos vaya a venir a hacer algo así, que el precio viene bajando, hace su retroceso y continúa cayendo, ¿vale? ¿Sí ven? Entonces, en esta zona, nosotros vamos a esperar lo mismo, de esta manera, así, ¿vale? Al esperarlo de esta manera y en un punto extremo, que es el origen, es la parte más importante de donde partió todo este impulso alcista, esta parte tiene 2 veces más valor que esta de acá. Entonces, entrar aquí en un punto extremo por riesgo, sin esperar una confirmación de cambio de tendencia, es de un 70% de probabilidad de que funcione. Y si nos hace el cambio de tendencia, ¿verdad? Tenemos aquí nuestro cambio de tendencia, puede aumentar la probabilidad de 80-85% de que el precio te dé tu entrada y suba y tú vendas acá arriba. ¿Para qué nos va a servir eso? Bueno, eso nos va a servir para evitar trampas de estructura de mercado. ¿En qué manera? Bueno, el mercado muchas veces les va a hacer esto. Va a retroceder aquí y les va a dar la confirmación de cambio de tendencia en esta zona de aquí. Pero fíjense dónde nos la está dando, en medio de la nada. Puede suceder que funcione, sí, pero la probabilidad disminuye porque no es un punto de interés, es un punto de imbalance, ¿verdad? Entonces, si el mercado te hace eso en zonas donde no hay nada, que no hay, que es una sola vela y hay imbalance, es como un vacío y está fuera de nuestros POIs, el quiebre que hizo aquí, es probablemente que eso sea una trampa para los primeros compradores, ¿verdad? Entonces el precio ahora sí retrocede y te da la confirmación, ¿vale? Entonces, ¿esto para qué lo hacen? Bueno, por ejemplo, para que tú entres aquí en compras, no en modo trading, sino en modo inversionista, el precio se te va en contra, estás en negativo, te entra miedo, sabes que ocupas el dinero, que es para algo familiar o lo que sea. El mercado es lo que busca, mover tus emociones, tus miedos, que tú vendas acá en pérdidas. ¿Y qué te va a pasar? Ah, ayer así se fue para donde yo tenía planeado y vendí en pérdidas para acabarla. Bueno, es una trampita de mercado. Esta clase hay que repetirla también muchas veces porque aquí dije muchas cosas bien importantes como trampas de mercado, puntos de interés, para ir agarrándole el rollo a esto. Ahora, semanal está alcista. Ah, ¿quién me dice en diario cómo debemos de estar? Bajista, Bajista, ¿verdad? ¿no? Bajista, ¿verdad? Ok, vamos a diario. Y alguien que me diga si ya se hizo bajista diario. ¿Seguimos alcistas o bajistas en diario? Pues ahí se ve alcista, ¿no? Alcista se ve. Estamos bajistas. Ahí les va. El precio viene subiendo. De hecho, lo vamos a marcar como es, ¿vale? Para no confundirnos. Fíjense, este es el impulso semanal que teníamos. Vamos a analizarlo en gráfico diario a ver qué traemos, a ver qué nos viene haciendo el mercado. Nosotros, el precio venía bajando y nos hace aquí un boss. Rompimiento de estructura, continuación, bajista. Este boss no lo cuento, ¿por qué? Porque está muy cerquitas al precio, ¿vale? Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre este y este? Bueno, la diferencia es que este nomás tiene como 4 velitas y este pues ya tiene como 10. Entonces, a partir de ese momento sí lo pueden considerar como un rompimiento. Ahora, nosotros venimos bajando y tenemos aquí un boss. Cuerpo de vela, rompimiento y tendencia bajista. Y fíjense, algo muy, muy bonito que tenemos nosotros aquí. Tenemos este rompimiento.
no es un boss porque no fue con cuerpo de vela, fue con cuerpo de mecha. A eso se le llama toma de liquidez. Y yo los acostumbro marcar con una línea roja. ¿Por qué? Porque me está indicando que el precio probablemente ya se va a revertir. Nosotros vemos el alto que causó ese rompimiento. Es el último alto fuerte que tenemos. El precio venía de esta manera así, ¿vale? Y al dejarme esta acción de precio de una mecha, me está diciendo, ¿sabes qué? Creo que ya no puedo bajar. A lo mejor empiezo a subir. Probabilidad de que eso pase, de que suba 60%. Y el precio viene y rompe nuestra estructura causando un cambio de tendencia en temporalidad diaria. Y es donde empieza el impulso semanal. ¿Se imaginan? Identificar este punto de rompimiento en diario, por decir, y que esto fuera otro mercado. Ustedes marcan su Fibonacci, ¿verdad? Y en lugar de marcar la zona grandotota que les enseñé, tenemos que marcar una en el 50, ¿verdad? Que es esta velita de aquí, su retroceso. El precio venía de esta manera, bajó, subió, bajó y rompió estructura. Entonces podemos tomar esa zonita chiquitita de aquí para cuando el precio llegue. De hecho, fíjense cómo llega y reacciona al alza y luego ya viene y cae. Y nuestra segunda zona tenemos en el 80%. Si esto fuera otro mercado, miren qué subida tan bonita se iban a agarrar nomás manejando estructura de mercado. Bueno, descartamos estas zonitas cuando están así de delgaditas, yo no las marco. ¿Por qué? Porque son tan delgaditas que el precio se me hace imposible que las vaya a respetar, ¿vale? Tenemos nuestro boss aquí. Listo. Boss. El precio sigue subiendo, no nos crea eficiencia de mercado regresando al 50%, ¿verdad? Yo no tomo ya en cuenta esto y no marco esta línea. ¿Por qué? Bueno, porque si yo subo semanal, yo ya marqué mi punto de llegada más importante. De hecho, voy a poner la línea y voy a borrar el Fibonacci. Ahí está. Ahí está mi línea más importante semanal, ¿vale? Ok. Regresamos a diario. Y esta es prioridad que la que hubiera marcado yo en diario. Pues semanal es una temporalidad de mayor prioridad que diario, pero voy a seguir marcando mis rompimientos. Tenemos aquí el otro boss. ¿Por qué no lo marco de acá atrás? Bueno, porque si yo lo marco de acá atrás, no fue el alto más alto antes de su retroceso. Siempre hay que marcar el más alto y el rompimiento. Vale. Me voy a poner a marcar estos también, nomás por ahorita. Nomás para que no se me van a perder en la estructura. Tenemos otro boss y tenemos otro boss. Vale. Una forma de identificar un boss válido e inválido. Bueno, un boss válido cuando rompe, fíjense cómo el precio se mantiene por encima del rompimiento o se mantiene por allí. Se mantiene por esas zonitas de allí, ¿vale? Y un boss inválido regresa bruscamente. Por ejemplo, aquí, cuando hace toma de liquidez con la mecha, aparte de que es con mecha y se invalida automáticamente, fíjense cómo el precio reacciona fuertemente de regreso. Eso es una señal también para nosotros presenciar un posible cambio de tendencia. Ahora, fíjense cómo aquí tenemos este boss y a diferencia de estos que se mantiene por arriba, ¿sí ven? Este en cuanto se hace el boss, regresa bruscamente. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, ya hice tu rompimiento semanal, ya estoy por arriba de máximos, necesito un retroceso. Ah, ok. Y fíjense lo que pasa. Diario de estar alcista se vuelve cambio de carácter, se vuelve bajista. Ok, ¿qué vamos a estar esperando por el momento en diario? Movimientos de esta manera hasta que decida subir. Nos haga un cambio de carácter, un retroceso para la entrada y subir. Vale. Tenemos aquí nuestro choch
Y si nosotros marcamos nuestro Fibonacci, siempre, siempre para marcarlo correctamente, si el mercado es alcista, se marca del punto bajo al punto máximo que llegó y obtenemos nuestro 50 y 80% en el lugar correcto. Porque si yo lo marco al revés, si yo lo marco de esta manera, pues ¿dónde está mi 80% acá abajo, verdad? No van a comprar aquí porque llegó en el 80, pues no, eso no se marca así. Y en este caso de diario que somos bajista, se marca ahora de arriba, ay, perdón, se marca de arriba a abajo. Pueden hacerlo así, pero yo para poder que los números no me estorben, yo lo hago de esta manera y lo acomodo ahí. Vale. Yo tengo mi punto de 50% para entrar. Lo pongo en rojo para que me recuerde que son ventas. Y tengo mi 80%. ¿Vale? Bueno, ya vimos que la primera la ignoró y se fue a respetar la del extremo. Entonces, diario estamos bajistas. Ahí está. Vale. ¿Qué debemos de esperar? Que el mercado pues venga a romper aquí. Pero para que rompa ahí, ¿qué necesitamos nosotros? Una confirmación en horas por pura estructura. ¿Vale? Entonces, si diario estoy bajista, en horas, ¿cómo debo de estar? Alcista. Alcista. Madre, está bloqueado. En horas debo de estar Alcista. alcista. Bueno, ¿por qué lo marqué así de esa manera? Nosotros hay que tener un poquito de sentido común y recordar siempre que el mercado busca el 50% de equilibrio. Vamos a analizar qué pasó aquí. Fíjense cómo el mercado, de venir cayendo, en vez de respetar este alto, lo deja de respetar, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo? Pedro, tú no puedes marcar, como hiciste en diario, el mercado de esta manera, ¿verdad? Tú no lo puedes marcar así. ¿Por qué? Porque el cambio de tendencia se hizo acá. Choch. Entonces, si el cambio de tendencia se hizo acá, quiere decir que todo esto es un solo impulso. Hizo su retroceso y subió. Pero chéquense algo aquí. Cuando el precio hace ese retroceso llega al 50%, no llega al 50%, ¿verdad? Nosotros marcamos nuestra línea del 50%. Ojo, el retroceso que se va a tomar en cuenta no va a ser este de aquí, porque el rompimiento apenas lo hace acá. El retroceso se toma en cuenta hasta que no hace el rompimiento y ahora sí empieza a retroceder, ¿vale? No se van a confundir de dónde tomar el retroceso, porque aquí hubo uno, dos retrocesos. El que se toma es el que está por fuera de nuestro rompimiento, ¿vale? Entonces, fíjense, nosotros tenemos nuestro Fibonacci aquí. El precio nunca regresa al 50%. ¿Y esto qué viene a hacer? Trampa, trampa de mercado. ¿Por qué? Porque no regresó al 50. Fíjense el precio. Está haciendo exactamente lo mismo que hizo en semanal. Por eso les digo que el mercado es fractal. Lo que vemos en una temporalidad lo podemos aplicar a todas. Y eso nos facilita a nosotros ver la estructura. Entonces, fíjense cómo tenemos aquí trampa. ¿Por qué? Porque no llegó al 50%, que sería esta zona de aquí, ¿vale? Ahí está. Y luego dices, oye, pero ¿y ahora por qué no marcas un punto aquí, por debajo del 50, en esa velita que se ve bonita ahí, y el otro punto acá? Bueno, porque en este tipo de escenarios que nos hace trampa, no va a llegar a nuestro punto, simplemente va a tener un mercado eficiente tocando el 50 y se va a ir el precio, ¿vale? Por eso en este método sí se usa la zona general del 50%.
Si nosotros vamos a semanal, en la otra trampa que nos hizo, fíjense, tenemos 50%. Yo tengo un punto aquí, ¿vale? Y fíjense qué hace, lo rompe. Y cuando te rompe nuestro punto que tenemos aquí estructuralmente, eh, pues te sacan stop loss, si eres trader, si eres inversionista te da pánico y vendes ahí en pérdidas. Y tenemos el otro 80%, ¿vale? Más sin embargo, el precio reacciona en la nada. En este tipo de vacíos, que es lo que venimos hablando, es lo mismo que vimos en diario, ¿vale? Reacciona en vacíos, donde no hay nada, ¿vale? Bueno, una vez que ya tenemos en cuenta eso, regresamos a horas. Y si este era nuestro choch y el precio ya regresó al 50 y volvió a romper, nosotros tenemos nuestro boss válido aquí, ¿ok? Nosotros no lo podemos marcar en estas zonitas de aquí porque esto es de una hora. Estos rompimientos son de una hora. Y fíjense, el precio rompe, sube y regresa al 50. Vale. En el siguiente impulso, el precio sube y no regresa al 50. Fíjense que casualmente también coincide el 50 de 4 horas con el de una hora. Si tomamos en cuenta esta estructura de esta manera, llega al 50. Y si tomamos, esto sí regresó al 50, fue eficiente. Este retroceso no regresó al 50, no lo traspasó. Y fíjense cómo sigue subiendo, creando y ayudándole a crear la trampa de mercado a 4 horas. Esta estructura que vemos adentro es de una hora. El precio, fíjense cómo viene al 50% que dejó aquí sin validar. Y ahora sí empieza a subir nuevamente, ¿verdad? Entonces, nosotros ya tenemos la temporalidad de 4 horas. 4 horas. Y somos alcistas. Alcistas. Ajá, somos alcistas. Ya tenemos aquí, tenemos un mercado eficiente, tenemos todo, tenemos el boss. Ahora hay que marcar nuestro Fibonacci a esta zona de aquí. Fíjense cómo el precio rompe estructura, retrocede y no llega al 50. O sea, este mercado se la pasa haciendo trampas o yo no sé, pero no regresa al 50. ¿Nosotros qué hacemos? Podemos marcar la línea azul o podemos hacer esto. Agarrar estructura que esté por debajo del 50, la más cercana, y marcarlo de esa manera. Y el 80, ¿vale? Puntos de llegada. Y nosotros decimos, bueno, ¿no los va a respetar? No, probablemente no. ¿Por qué? Porque esto es temporalidad diaria. Bueno, se escribe diario, nomás que yo uso mucho lo coloquial. Esto es temporalidad diario. Y diario manda sobre horas. Y recordemos que horas es alcista